Namaskar. Jorge Jandavaca García te saluda. ¿Cómo protegerte y enfrentar a personas tóxicas, negativas, llamadas también vampiros emocionales o predadores de energía? ¿Conoces tú personas ante cuya presencia no te sientes bien y al final del día quedas desgastado, sin energía y agotado emocionalmente? ¿Sabías que esas personas, además de contaminarte y absorber tu energía, pueden llegar a dañar tu vida, tus relaciones y hasta influenciar en tu suerte? Suerte entre comillas. ¿Sabes cómo defenderte o protegerte de estos ataques, de estas malas energías, de estos predadores o vampiros emocionales? Bien, este es nuestro tema y lo vamos a desarrollar en 2 etapas. A estas personas negativas, ladrones de energía, se les suele llamar personas tóxicas o a veces vampiros emocionales o gente de mala vibra. Al referirme a este tipo de personas, no puedo dejar de evocar a los arcontes. Bueno, según ciertos conocimientos, los arcontes son parásitos psicoespirituales, se dice de origen extraterrestre, alienígena, que invaden la mente humana de manera subliminal, siendo su objetivo ocasionar sufrimiento y apropiarse de nuestra energía. Continuando, te diré que a fin de restarles importancia, o al menos para que no influencien negativamente en tu psiquismo, yo voy a llamar a estas personas negativas, tóxicas o vampiros emocionales, lo voy a llamar vampis. Vampis a secas. Sí, vampis de vampiros. Aunque a veces tal vez los llame predadores emocionales. Más lo importante, lo central, es que sepas que estamos hablando de ese tipo de personas que te roban, absorben o quitan tu energía, haciéndote sentir mal, afectando tu bienestar y obstruyendo tu sano desenvolvimiento en la vida. La cosa se complica más cuando estos predadores emocionales pertenecen al núcleo familiar o peor aún, cuando se trata de la propia pareja. Más te diré que felizmente hay formas de trabajar y abordar estos casos. Yo diría formas mentales y espirituales, ¿no? De abordar, de trabajar estos casos. Cosa que haré más adelante. Pues ahora, en primer lugar y ante todo, es necesario profundizar en el concepto de lo que son estas personas negativas, tóxicas, de mala vibra o vampi, como dije que le íbamos a llamar. Parte 1. ¿Qué es una persona tóxica, negativa o vampi?
Esto lo voy a responder con 10 frases. 1. Son personas que te roban o sustraen tu energía vital, haciéndote sentir agotado, cansado, tanto a nivel emocional como físico y mental. 2. Son personas negativas, oscurecidas, que alimentan su negatividad a costa de la energía que te roban. Pero estas personas no se conforman solo con ser negativas, sino que para poder succionar tu energía, tratan de hacerte sentir igual o peor a como ellas se sienten. En el fondo no soportan tu felicidad o la felicidad alrededor. 3. Son personas ante cuya presencia, y sin saber exactamente por qué, te pone nervioso, atolondrado, y tiendes a manifestar un comportamiento muchas veces inseguro, a veces torpe. 4. Son personas que generalmente actúan movidas por la envidia y aplican golpes energéticos bajos para así robarte tu tranquilidad, tu alegría, tu entusiasmo, tus ganas de vivir. 5. Los vampiros son personas que usan y abusan psicológicamente de cuánta persona puedan extraer energía. Y lo hacen a través de ejercer una especie de control o a través de la manipulación. Y no faltan aquellos que te transmiten o contagian su visión negativa de la vida y te dejan con esa vibra o con esa mala vibra más exactamente, ¿no? 6. Son personas con un cuerpo de dolor activo y llena de problemas que tratan intencionalmente o a veces sin intención de causar daño, producirte tristeza, desánimo, con el objetivo de alimentarse de tu energía. 7. Los vampiros, obviamente moviéndonos dentro de esta línea, de esta tendencia, tratan de robarte, como ya dijimos, tu felicidad, tu alegría y bienestar. Pero al mismo tiempo tratan de cargarte o contagiarte su negatividad, hay veces su amargura. E inclusive llegan, en muchas de estas personas, a malograrte tus relaciones, a indisponerte con tal o cual persona, con algún pariente, con algún vecino, en fin. Hay veces hasta en el trabajo. 8. Son personas que tratan de menospreciarte cuando haces algo. Y si de casualidad te equivocas, te tratan de malas maneras o hacen críticas negativas, fuertes. Y por lo general siempre están ahí haciendo observaciones indebidas. De algún modo minimizan, ocultan tus aciertos, las cosas que haces bien. Y maximizan y ponen en evidencia los errores, desaciertos que puedas cometer o que puedas hacer.
9. Muchos de estos vampis o personas tóxicas, gente de mala vibra, predadores emocionales, ¿no? Son altamente demandantes, exigentes y perfeccionistas. Pero no por la perfección en sí misma, sino sobre pretexto de la perfección, de la exigencia de perfección. El objetivo es encontrar los errores y fallas que van a usar como arma de ataque. ¿Para qué? Para hacerte sentir mal, robar tu energía. Esa exigencia de perfección, en el fondo, es una forma de resentimiento, una forma oculta de resentimiento, porque la raíz está ahí. 10. Finalmente, los vampis son personas cuya presencia en realidad, bien claramente te digo, no te aportan nada positivo, sino más bien, como ya hemos visto en todos los otros puntos, producen pesar, malestar, nerviosismo, estrés, sufrimiento, de una u otra manera. Hay veces varios, hay veces uno de estos elementos, ¿no? Parte 2. Las personas negativas y la inconsciencia. Las personas tóxicas, negativas, vampis o gente de mala vibra, actúan muchas veces de un modo no intencional. Muchas veces. Aunque, y en honor a la verdad, muchas de ellas sí se dan cuenta y saben lo que están haciendo. Es decir, actúan intencionalmente, pero no pueden detenerse, a pesar que se dan cuenta, ¿no? En ambos casos, actúen intencionalmente o no, hay un denominador común, y este denominador común se llama inconsciencia. Sí, inconsciencia, porque muy en el fondo no saben lo que hacen, aunque algunos crean que sí saben. No, no lo saben, porque estas personas simple y llanamente son expresión del estado de la humanidad dormida, del estado de sueño en que vivimos. No es el momento de explayarme hondamente en el tema del sueño, del estar dormidos. Pero si gustas profundizar en este aspecto, puedes ver un video mío. El título es La vida es sueño, cuyo link te lo dejo en la descripción, en la parte de descripción. Ahí vas a encontrar algunos links de temas que van a ayudar a comprender cabalmente lo que estamos hablando. Continuando, si bien toda la humanidad está dormida, es decir, en un nivel de conciencia muy bajo, actuando por ello inconscientemente, el caso de estas personas negativas, tóxicas o vampis, como le llamo, su nivel de inconsciencia es mucho más profundo. Esto me lleva a la pregunta: si ellos actúan en un nivel de inconsciencia tan bajo, tú, ¿por qué lo permites? ¿No será que tú también estás en un nivel muy bajo de conciencia? Al grado de no solamente atraer a este tipo de personas a tu vida, sino también de permitirles que ejerzan influencia sobre ti, de permitirles que te malogren la vida, que te maltraten, que falten a tu dignidad, que te roben tu energía, etc. De alguna manera terminas siendo responsable de lo que te pasa.
es decir, de vivir contaminado y sujeto a las fechorías de los vampis, pues tú se lo permites. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que estás dormido, espiritualmente hablando. Tal vez no en un nivel tan grande como un predador emocional o vampi, pero de todos modos no se puede decir que esté despierto. Y en esto de la inconsciencia hay como niveles. Una persona puede actuar, por decir, de un modo normal, pero dormido, inconsciente. Otra persona puede actuar de un modo agresivo, negativo, obviamente también inconsciente, pero ese es como un nivel de inconsciencia más bajo. Porque conciencia, a final de cuentas, significa darse cuenta. Y en la medida en que uno se va dando cuenta de más cosas, va teniendo una amplitud de conciencia. Pero la conciencia real de la que hablamos es otra cosa. Pero bien, que estás dormido significa que careces de presencia consciente. Simplemente estás por estar, distraído, atrapado por tu mente, que se mueve, sabemos, en el tiempo, ¿no? Entre el pasado y el futuro, ensoñando, sin atención dirigida, con esa vocecita de la mente que no cesa, con ese hablar mecánico o esa charla mecánica. En fin, así no solo quedas a merced de tu propio inconsciente, con sus pensamientos y emociones negativas que vienen de tu inconsciente y que te drenan la energía. No solamente eso, sino también quedas a merced de los predadores o vampiros emocionales, o de la gente negativa, de la gente tóxica, como le digo. Pero no solo eso, más aún, quedas a merced de tu propio cuerpo dolor. Parte 3. Cayendo en las redes de un vampi o predador emocional. ¿Cómo o por qué caemos en las redes de un vampi? ¿Qué es lo que permite a estos actuar? Yo diría actuar impunemente y quitarnos la tranquilidad, la paz, robarnos la energía. Siendo en el fondo la inconsciencia la gran causa que hace caer o sucumbir en las redes de estos predadores emocionales, pues generalmente la mayoría de las veces las personas caen bajo su influencia, pero sin darse cuenta. Y siendo estos vampis o predadores emocionales personas aún más inconscientes, más ciegas, más dormidas, siendo así, ¿cómo es posible caer bajo el influjo de estas personas si ellos son más inconscientes? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que pasa? Una de las respuestas es que ellos tienen una ventaja. Los mueve una especie de inteligencia instintiva asociada a un gran hambre energético. O a veces puede ser la demanda, la necesidad de su cuerpo dolor de alimentarse, como sea. El cuerpo dolor se nutre de sufrimiento. Sufrir o hacer sufrir, ¿qué más da? Por eso es que a pesar que espiritualmente los vampis
son personas más dormidas o inconscientes que tú, esa inteligencia instintiva, más bien diría, esa astucia, le da una gran ventaja sobre ti, porque tú no estás presente. No hay nadie en casa. De ellos se aprovechan de tu ausencia, porque tú generalmente estás atrapado en el pensamiento, en la mente, dormido. Y mientras tú estás ido, ensoñando, imaginando, tomado por la vocecita de la mente, instalado en tus pensamientos, ellos están medrando, robando energía, depredando, siendo el ego la sombra de la mente. Hay algunas personas cuyo ego cobra dimensiones enormes por estar más profundamente dormidas. Y este ego pues adopta formas como el egoísmo, la egolatría, el egotismo, la egomanía, etc. Y de esto se valen justamente los depredadores para manipularlas. De ahí se agarran. Muchas veces se muestran obsequiosos, amables, solícitos. Algunos son expertos aduladores y exaltadores de los egos, ¿no? Y es así como muchas de estas personas caen redonditos en sus garras. Algunos de ellos se vuelven incluso dependientes de los halagos. Y es allí cuando soportan maltratos, ofensas, vejaciones. Eso llega a suceder cuando ya sacan pues su verdadero rostro, ¿no? Primero endulzan, enamoran, que eso forma parte de la manipulación, hasta hacer caer en esa dependencia a la persona, ¿no? Esos son algunos actúan así, ¿no? Porque hay muchos tipos de gente tóxica o vampis, como le decimos. Estos predadores emocionales olfatean muy bien a su presa y se lanzan sobre ella cuando perciben debilidad, vulnerabilidad. En circunstancias en que la gente pues es golpeada. Sabemos que la vida tiene sus auges y caídas, subidas y bajadas. Aprovechan las caídas. ¿Mm? Cuando los rigores de esta vida, de este samsara, se manifiestan, entonces estos predadores olfatean momentos, los agarran indefensos, de capa caída, decimos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, pasado alguna enfermedad grave, un accidente, la pérdida de un ser querido o la ruptura de una relación de pareja, abandono, etc. Se aprovechan, ¿no?, de esos momentos de debilidad. Otras que también caen redonditos son, bueno, está vinculado al ego, pero vamos a hablar de las personas signadas por la vanidad y el orgullo. Ellos llegan a ser presa fácil. ¿Por qué? Por lo que ya dije, esa necesidad de halago, de aprobación
los lleva o los conduce a sostener un tipo de relación, ¿no? Un tipo de relación insana. A veces las personas se dan cuenta, pero más fuerte es su necesidad de halago, ¿no? O a veces se crea una dependencia afectiva, una adicción o un apego adictivo, de cualquier forma llámale. Es como la gente que se droga y se da cuenta que le hace daño, pero no puede dejar de seguir drogándose. Hay gente que le pueden estar tratando mal, etcétera, pero eh, son más dependientes o están valorizando más las migajas que le dan, ¿no? En forma de halago, de alabanza y de adulación. ¿Y eso por qué? Porque están signados por el orgullo, por la vanidad. Y por supuesto, las personas que tienen un cuerpo de dolor grande también caen en manos de los predadores emocionales. ¿Por qué? Porque una persona con el cuerpo de dolor grande necesita que alguien le garantice sufrimiento y desdicha. ¿Para qué? Para que le robe la energía y le haga sufrir. Parte 4. El ego y los diferentes tipos de vampiros o predadores emocionales. Como hemos visto hasta ahora, estos predadores emocionales o energéticos actúan de diferentes maneras y eso obedece a que ellos mismos son de diferentes tipos. Es por esta razón que según diversos estudios, según la visión de la filosofía perenne y según mi propia experiencia, obtenida a través de cientos de casos, ¿no? Derivado de las consultas y terapias que he hecho con las personas, he logrado también recoger y sistematizar todo esto. Y he seleccionado 10 tipos de egos, es decir, 10 tipos de personas tóxicas o vampiros. El origen de estos comportamientos surgen del ego, el ego o falso yo. No obstante, es conveniente precisar que si bien todos tenemos ego, los vampiros o predadores emocionales tienen, como ya lo dijimos, un ego más exacerbado, más acentuado. Por ejemplo, fácilmente se ve, si tú tienes algún problema, alguna dificultad, un vampiro, créeme, no te escucha, pues él solo se escucha a sí mismo, su historia, su necesidad, su ambición, su deseo, su dolor, su pesar, pero a ti no te va a escuchar. Y si te ve solamente como para hablarte sus cosas. No estará ahí para ti, puesto que él solo quiere utilizarte para desahogarse. Y lo peor del caso, hacer un intercambio de su basura emocional, su negatividad, su toxicidad, lo cambia por tu energía. Toma tu energía y te deja la basura. Ahora, con esto no quiero decir que todas las personas que te cuentan sus cosas, algunas de ellas que se quejan, que expresan su dolor, son vampiros emocionales. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los vampiros son los que te usan, los que utilizan como vertedero de sus residuos tóxicos y al mismo tiempo se apropian de tu energía.
A veces tienes una persona que tiene un momento de dolor, te cuenta, expresa, ¿no?, su sufrimiento, etcétera, pero sin ninguna onda negativa, ni intencional ni no intencional. Simple y llanamente se desahoga contigo, porque necesita una válvula de escape. Eso es otra cosa. El vampi no. El vampi se desahoga, pero en el fondo vierte su toxicidad, su negatividad, y se apropia de tu energía. Eso es otra cosa. Parte 5. Los 10 principales tipos de ego vampi. 1. El ego vampi negativo pesimista. Estos se enfocan básicamente en los aspectos negativos, malos, sórdidos de la vida. A cada solución le encuentran un problema. Llegan a ti a lamentarse. Y cuando tú, de buena fe, le presentas alternativas de solución, ellos inmediatamente sacan un nuevo problema. En definitiva, no son capaces de enfocarse en la solución, menos en sus metas, porque carecen de metas. Viven centrados en el error, en la dificultad, en lo negativo, en el problema, en la carencia, en lo que falta, viendo el lado oscuro de las cosas. Tener cerca de ti a este tipo de personas puede ser, si no sabes cómo defenderte, muy desgastante, muy desalentador. ¿Por qué? Porque al final terminas con esa visión pesimista, a veces frustrado y a veces tendente a la depresión inclusive. Pero es bueno decir que no todas las personas pesimistas son predadores emocionales, pues no todos tratan de influenciarte e invadir tu campo energético con su negatividad. Son vampis, los negativos o pesimistas, que tratan de contagiarte su visión oscura de las cosas. Eso así de claro. 2. El ego vampi víctima. El camino inequívoco que los conduce al victimismo es la queja. Así comienzan. Una queja y luego otra y otra. Se quejan de todo. De lo malo, de lo feo e incluso de lo bueno. De la queja, algunos pasan a la lamentación. Otros te cantan al oído su triste canción de lo mal que los trata la vida, de lo incomprendidos que son. Algunos de ellos van por la vida con su libreta de notas en las que están anotadas todas las ofensas, humillaciones, maltratos, según dicen ellos, a los que han sido sometidos a lo largo de su vida. Y con esas letras como partitura cantan su triste canción. Los quejosos o quejicas, al igual que los negativos, no saben escuchar. Le diga lo que se le diga, no saben escuchar, pues su objetivo es quejarse y lamentarse, nada más. Pero ellos no escuchan. Muestran oídos sordos a cualquier solución, a cualquier salida. Puedo decir con certeza que lo que buscan es desahogarse, sacar sus frustraciones, escupir su negatividad. Claro, en este caso a través de sus quejas y lamentaciones, ¿no? Y a ti te escogen como recipiente
Y tú ni nadie nació para ser escupidera de nadie. Esta situación anómala de ser receptor o receptáculo de la negatividad, obviamente que termina por desgastarte, por agotarte, por extraer tu energía vital. 3. El ego vampi resentido. Cualquier incidente, por mínimo que sea, provoca en ellos una reacción agresiva. Estos están prontos a explotar, pues la rabia y el rencor acumulados los hace potencialmente explosivos. La ira, el enojo, la irritabilidad, la intolerancia son sus emociones básicas. Este tipo particular de vampis viven a flor de piel, cosa que te obliga a estar muy pendiente de cómo actúas, de cómo hablas, de cómo los miras, de cómo te expresas. Y vivir así es una situación muy desgastante. Y ni qué decir cuando explotan. Una onda expansiva de odio y mal humor se desata en el ambiente. Y todo lo contamina. Y eso te intoxica. Y por supuesto, te hace derrochar mucha energía. Las formas que adopta este ego vampi resentido son variadas. Podemos colocar en este grupo a los criticones, a los demandantes, a los juzgadores, a los moralistas y a los exigentes de perfección. Los resentidos no solo son críticos, son hipercríticos. Están a la caja de tus errores, en lo que digas, en lo que hagas. Y para ellos, tú nunca estás a la altura de lo que su idea, su exigencia de perfección, su moralismo dice que debe de ser o tiene que ser. Este perfeccionismo, que también es una forma de actuar de este ego, es el pretexto perfecto para estallar cuando detectan en ti o en su víctima un error, una falla, y se aprovecha naturalmente, ¿no?, para sermonear, para de algún modo mostrar que ellos tienen la razón y hacen las cosas de manera perfecta, y que obviamente tú estás equivocado, y que por supuesto esa crítica y toda diatriba que puedan lanzar contra ti, según ellos dicen, lo hacen por tu bien, para tu bien. Y como tienen muy activa la parte negativa del centro intelectual, sobreabundan en los pero. Es gente que pone objeción y reparo a todo o casi todo, ya sea este reparo sutil o abierto. Pero por supuesto, como ya te dije, ellos insisten en que las críticas son para tu bien, para ayudarte a ser mejor, para que hagas mejor las cosas. Pero no es así en realidad. Lo que quieren es rebajarte. Y de esta manera, ellos ejercen, esgrimen, tremolan su superioridad, que no es otra cosa que la imposición de su ego. Pues el ego crece en la medida en que se cumple su sueño. El gran sueño del ego es:
yo tengo razón, tú estás equivocado. Y naturalmente las personas con una mente, con un psiquismo débil, caen bajo su férula y se transforman en su presa. Luego de un tiempo, de una jornada, con esta clase de vampis, el resultado final, agotamiento, irritabilidad, debilidad, cansancio. 4. El ego vampi mete miedo. Este tipo de vampis se parecen a los vampis trágicos, que después vamos a ver, ¿no? Bueno, el tema de conversación de ambos consiste en hablar de accidentes, catástrofes, tragedias, asaltos, violaciones, etc., ¿no? Pero los vampis mete miedo no solamente hablan de estos temas trágicos y nefastos, sino que además tratan de meterte miedo. Una de sus frases favoritas es, y en todo momento repiten, cuidado, cuidado, cuidado. Y te hablan de los peligros, de las enfermedades, de los peligros en algún tipo de alimentos, de los peligros morales y mortales a los que pueden estar expuestos ellos o sus seres queridos, especialmente los niños. Y son los que de algún modo se regocijan hablando, pues, del fin del mundo, de lo perdida que está la juventud. Son los que te indican y tienen la forma de cómo sobrevivir a un terremoto o a una tragedia. En fin, pero tras todo ese discurso hay un objetivo, meterte miedo. Te meten miedo. Hablando, como digo, cualquiera de este tipo de cosas, ¿no? Y lo cierto es, ¿no?, que bastan algunas horas o algunos minutos, diría yo, para que este vampi siembre en tu mente semillas de preocupación o a veces de una cierta angustia. Y esas semillas, más las que tú tienes, se transforman en estados emocionales de nerviosismo, de turbación y de miedo, que es el objetivo. Y ahí tenemos con que no puedes conciliar el sueño, ¿no? Pues imagínate con todas estas graves amenazas de la vida, pues naturalmente no vas a poder estar tranquilo. De ser así, cumplió su objetivo. Te dio el golpe energético bajo y él se nutrió de la energía que te quitó al dejarte sin aliento. 5. El ego vampi pobrecito. Este tipo de predadores emocionales o vampis se sienten o se creen indefensos. Por ello, constantemente demandan tu atención, tu apoyo, tu defensa, tu asistencia. ¿Por qué? Porque pobrecito de ellos. Están convencidos que no pueden valerse por sí mismos, que no pueden afrontar muchas situaciones de la vida por sí mismos. Y como sabemos, esto es mentira. Nadie es pobrecito. Todos tenemos dentro de nosotros el arquetipo del héroe. O tenemos o somos el guerrero interior.
Así es que nadie es pobrecito. Más ellos juegan pues a hacerse los muertitos, porque saben que tú estás ahí para cargarlos. Y se ponen pesaditos. El resultado de cargar a estos muertitos pesados es obvio, el desgaste, el agotamiento de energía. Así que pues estate muy atento a este tipo de predadores emocionales. Porque mientras ellos se la llevan fácil, tú te quedas sin la energía suficiente como para tu vida diaria, para tu vida cotidiana, ¿no? Y menos te va a quedar energía para sobresalir o destacar en el mundo. Y muchísimo menos te va a quedar energía para emprender tu verdadero sentido en esta existencia, que es el despertar espiritual, el despertar de la conciencia. 6. El ego vampi culpabilizador. Esta clase de vampi se parece al resentido, pero no solo se contenta con señalar, criticar o juzgar, sino que va más allá. Su objetivo es hacer que te sientas culpable. Al no ser él una persona responsable, ni maduro, ni capaz de asumir las consecuencias de sus actos o de sus propias emociones incluso, el objetivo de ellos es desplazarte esa responsabilidad a ti, pero ellos no manejan el concepto de responsabilidad, sino de culpa. Y nosotros sabemos que la palabra culpa tiene toda una terrible connotación. Y de hecho, al culparte ellos, se sienten aliviados, se sienten mejor. Es lógico, pues al tirar ellos sobre tus hombros esa pesada carga, ¿no? de sus responsabilidades, yo diría de sus irresponsabilidades, de sus errores, significa que tú vas a llevar la carga por ellos. Y tú no solamente vas a asumir ciertas responsabilidades que no te atañen, sino que además te vas a sentir mal. Algunos tratan de hacerte sentir mal. Es una forma de manipulación también, ¿no? De utilizar la culpa, de producirte de alguna manera eso. ¿Y eso qué significa? Significa que tú, aparte de todo lo que puede significar asumir hasta cierto punto sus responsabilidades, aparte de todo esto, al llenarte de culpa, vas a activar un mecanismo del inconsciente colectivo que tú sabes bien cuál es. Toda culpa merece castigo, exacto. Entonces, si tú de alguna manera te sientes culpable, tú te vas a castigar, por supuesto. ¿Y cómo te vas a castigar? ¿Cómo vas a manejar ese proceso de autopunición? Naturalmente, cumpliendo la orden que viene obviamente del inconsciente, que es tú dañarte en cualquiera de las áreas básicas. Salud, dinero, amor, por parafrasear la canción. Y vas a tener o vas a crear dificultades ex profeso, pero de manera inconsciente al mismo tiempo, derivada de ese sentimiento de culpa. Resultado final, un enorme drenaje de energía y sufrimiento, por supuesto. 7. El ego vampi de la burla y de la ironía. Este tipo de predadores emocionales no entran de modo directo, no atacan de frente, no. Expresan su crítica, su desacuerdo, su negatividad,
su agresividad inclusive de manera disfrazada, oculta, soterrada. Y en este contexto emplean las bromas, hay veces las frases irónicas, la mordacidad en sus comentarios, en sus opiniones. Algunos quieren hacer una exhibición de ingenio o actuar de manera chistosa, pero en el fondo te están golpeando, van contra ti, contra tu persona, ¿no? Y entonces, tras sus bromitas, ¿no? Tras su sentido del humor, está la burla, está la puya, está la mofa, está el escarnio. Entonces, y de manera obvia, esta ironía, esta burla, este humor negro hiriente, definitivamente es tóxico. Pues a través de este comportamiento lo que busca es menoscabarte, disminuirte, rebajarte. El resultado, como toda acción de todos los vampiros, al final queda desgastado, sin energía. Pero acá hay que hacer una salvedad también, ¿no? Que en honor a la verdad, no todas las personas irónicas, burlonas o sarcásticas son vampiros. No. No todos lo son. Eso que quede claro, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo de los vampiros es el otro, es el de verdad tratar de disminuirte, tratar de hacerte sentir mal y por lo tanto de apropiarse de tu energía. 8. El ego vampi trágico. Al hablar del ego vampi mete miedo, dijimos que era parecido a este, ¿no? Al trágico. Este tipo de vampis o predadores tiene cierta semejanza, pues, como ya lo he dicho, con el ego vampi mete miedo. ¿Por qué? Porque viven centrados en el lado trágico de la vida. Y también estos tienen la misma mala vibra que los negativos, o pesimistas, vamos a llamar. La diferencia está que estos se centran en lo malo que ocurre afuera, en el mundo. Y los pesimistas, obviamente, se centran en lo malo que ocurre dentro de sí mismos. Aunque al final esa distinción termina siendo relativa. Porque de tener esa visión interna, oscura, negativa, pesimista, la proyecto afuera. Y los otros, al estar proyectados en todo lo malo de afuera, terminan contaminando su interno, ¿no? O sea, resulta relativo. Ahora bien, sus pensamientos y sus conversaciones de este tipo de vampiros siempre están referidas a tragedias, accidentes, asesinatos, enfermedades, plagas, crisis, sus palabras favoritas, crisis económicas, crisis sociales, en fin, conflictos, amenazas climáticas, peligros de contaminación en general, contaminación de los mares, contaminación alimenticia, etc. Lo cierto es que nadie resulta indemne después de pasar una reunión o unas horas o un tiempo con esta clase de predador emocional.
después de tener un acercamiento con esta persona, terminas nervioso, tenso, asustado. Y esas, al igual que las anteriores, son formas de perder energía. Bueno, en este caso, más exactamente que te la roben. Que no la pierdes, sino te la roban. 9. El ego vampi egoísta. Esto es más o menos redundante, pero vale la pena colocar un ego así, un ego vampi así. Si bien todos tenemos ego, o más precisamente egos, o yoes de todo tipo, hay quienes tienen un ego, y ya lo dije anteriormente, más marcado, más fuerte, ¿no? Un comportamiento egoico, egocéntrico, girando todo así de manera extrema alrededor de sí mismo, hablando de sí mismo. Viven, es decir, absolutamente centrados en sí mismos. Estos vampis egoicos viven en función, repito, de sí mismos, sin más ocupación que lamer sus heridas. Viven cerrados al mundo, sin ver ni escuchar a los demás, salvo que le reporte algún beneficio, satisfaga alguna necesidad o deseo, pero por lo demás, centrado en sí mismo. O sea, tú te puedes estar muriendo, pero ellos estarán hablando de sí mismos, de sus problemas, de las dificultades de sus vidas, de sus deseos, de sus ambiciones, etc. Estos predadores de energía, naturalmente, acuden a ti cada vez que tienen dificultades o problemas o necesidades, ¿no? Pero no tienen ni la capacidad, ni la inteligencia, menos la inteligencia emocional suficiente como para escucharte. Lo que menos le puede interesar son tus dificultades. Y cuando tú te muestras de verdad en situaciones problemáticas adversas, no te apoyan, no te comprenden y no tienen capacidad de empatizar contigo. Lo último que harían sería ponerse en tu lugar. Pero, eso sí, ante un problema que se les presenta, acuden presurosos, raudos, donde ti, inclusive algunos de ellos demandantes. Estos vampis solo piensan en utilizarte para su propia conveniencia. Su objetivo final es consumir tu energía y descargar en ti su energía negativa, su mala vibra. Por supuesto, no les importa qué te pueda pasar, ¿no? Tan cierto es esto como que un vampiro, entrando en la ficción, un vampiro esos tipo Drácula, por ejemplo, nunca se preocupan por sus víctimas. ¿O le has visto alguna vez, luego de chuparle el cuello y quitarle la sangre, tratar de curar? No les importa. Ellos roban la energía y se van. Como habrás podido inferir, una relación tan desigual y contaminante termina, al final, no solo haciéndote sentir mal, sino con poca o nula energía. 10. El ego vampi manipulador. Como hemos visto, los vampis o predadores emocionales o gente tóxica son mucho más egoístas que el común de las personas
Y parte de ese comportamiento egoico se manifiesta en que ellos te usarán muchas veces como un medio para conseguir lo que quieren. Como tú en realidad no les importas, se valdrán de cualquier medio para lograr su objetivo, para lograr de ti lo que ellos quieren. No importa si tú te tienes que sacrificar, si tú tienes que esforzarte o exponerte al peligro o endeudarte o quebrantar tus valores e incluso faltar a tu propia dignidad. Eso no les importa. Lo único que les interesa a ellos es realizar sus objetivos. Y te presionarán de manera sutil a veces, o a veces de manera abierta, agresiva, a la fuerza. Algunos de ellos, luego de haberte estudiado, o a veces intuido suspicazmente, no van a dudar en manipularte o trabajar sobre tus emociones. Manipulan, juegan con tus emociones, con tus miedos, con tus debilidades. Te puede suceder, como es el caso de muchas personas que no supieron decir no a tiempo, ni actuaron asertivamente, que terminas bajo la influencia o dominio de algún manipulador. Una vida así es una vida llena de inconformidad, carente de libertad interior y naturalmente es una fuente de sufrimiento. De más está decir que quien manipula, además de quitarte muchas cosas, termina quitándote tu propia vida, es decir, no dejándote vivir y por supuesto termina quitándote tu energía. Un vampiro emocional muy especial. Los esclavos del cuerpo dolor. Hay una especie de vampiros o predadores emocionales muy especiales y son los dominados o poseídos por su cuerpo dolor. El cuerpo dolor es un concepto desarrollado por el brillante Eckhart Tolle. Y este concepto naturalmente ayuda a comprender muchos aspectos del ser humano, en especial el sufrimiento. Bueno, el cuerpo dolor es la acumulación en el tiempo de todos los sufrimientos que has vivido y experimentado a lo largo de toda tu vida y a lo largo de todas tus vidas. El cuerpo dolor como que tiene o llega a tener una existencia propia. Es como una especie de ente o de entidad que vive en nosotros. A decir en las palabras del propio Eckhart Tolle, el cuerpo dolor tiene una inteligencia primitiva, muy parecida a la de un animal astuto, y el principal objetivo de esta inteligencia es la supervivencia. Y para esto necesita alimentarse periódicamente, y su alimento es la energía compatible con la suya, es decir, la energía que vibra en una frecuencia semejante. Esa frecuencia es el sufrimiento. Las personas sojuzgadas por su cuerpo del dolor tienen una energía muy pesada, una vibra muy mala. Entonces, hay pues
vampis o vampiros emocionales que son tomados o poseídos por su propio cuerpo del dolor. Y como podrás inferir, las personas que tienen un cuerpo de dolor bastante activo o son poseídas o tomadas por su cuerpo del dolor, salen mandadas, impelidas por este cuerpo del dolor a alimentarse de toda energía emocionalmente dolorosa. Por eso decía que hay esta categoría especial de vampis o predadores, los que salen a infligir sufrimiento para alimentarse de él, del sufrimiento. Bueno, es el cuerpo del dolor de ellos el que se alimenta del sufrimiento tuyo, pero es lo mismo. A veces, cuando no encuentran una víctima propicia, se infringen sufrimiento a través de su propia mente, a través de la identificación, a través de las emociones y pensamientos negativos, pues su cuerpo dolor se los come o se alimenta de ellos también. Eso es cuando no se han alimentado de ti, ¿no? Es por eso que tanto le agradan al cuerpo del dolor los ambientes negativos, los ambientes tóxicos, afuera y adentro los pensamientos y las emociones negativas. Ellos felices, donde haya conflicto en las relaciones humanas. En la siguiente etapa o en el siguiente audio vamos a profundizar en los vampis o predadores emocionales o la gente tóxica en lo que es relación de pareja. ¿Ok? Vamos a profundizar ahí, porque ahí generalmente se dan los conflictos mayores. Y justamente hablando del cuerpo del dolor, su principal alimento es el sufrimiento derivado del drama íntimo de pareja. Así es que ahí vamos a analizar detenidamente. Pero vamos con algo sumamente importante. ¿Cómo reconocer a un roba energía o vampi o persona negativa? Este tema de cómo reconocer a un roba energía o vampi lo más rápidamente posible para que puedas defenderte, lo vamos a ver también, ¿no?, en el próximo video, en la segunda etapa. Ahí también vamos a ver las principales maneras de protegerte, neutralizar y salir airoso de los ataques de estos vampis o predadores emocionales, y cómo lidiar cuando los vampis están en el mismo núcleo familiar o, como ya lo dije, en una relación de pareja, que es ahí donde más vamos a acentuar, ¿no? De otro lado, espero tu participación con preguntas relativo a esto. Escribe en la parte de comentarios tus preguntas, ¿no? También puedes participar compartiendo este tema, dándole like, porque el objetivo es que te sientas parte de este canal. ¿De acuerdo? Bien. Te doy un abrazo y a la vez te invito a que participes de Escuela Vida Online. Repito, un gran abrazo. Namaskar.